Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros otra vez en la sesión de cirugía. Esta vez con lo que vamos a hablar un poquito de ultrasonido con el doctor Eduardo Villanueva, el doctor Óscar Aguilar, y esperamos al final sus comentarios. Le damos las gracias a ambos. Empezamos con el doctor Villanueva. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a revisar algo sobre lo que es el ultrasonido anorrectal. Es importante tener en cuenta que este tipo de estudios se deben de pedir de acuerdo a lo que estamos investigando. Hay un dispositivo especial para hacer los estudios de ano, todo lo que es el complejo esfintérico, y uno específico para hacer el ultrasonido rectal o endorrectal, sobre todo en cáncer de recto. Vamos a iniciar con el estudio de ultrasonido endoanal. El estudio de ultrasonido endoanal, esta es la máquina que tenemos, es un equipo Leopard, tiene una gama importante de megahertz, podemos manejar desde 8 a 16 megahertz. Esto es importante porque dependiendo de la intensidad de los megahertz es la penetración que tenemos en la pared o en el órgano. A mayor megahertz, mayor penetración, pero mayor definición. Y al poder hacer estos estudios con 16 megahertz, podemos tener una definición muy eficaz de todo lo que es la anatomía del piso pélvico y de la pared del recto. El estudio de ultrasonido endoanal principalmente se va a solicitar en uno de los grandes cocos de los cirujanos, como son las fístulas anales y los abscesos. También cuando hay un dolor oculto, como puede ser por una endometriosis o un absceso interesfintérico, en fístulas anovaginales. Una de las situaciones importantes también que nos soporta o nos ayuda mucho el ultrasonido endoanal es en la incontinencia, cualquier tipo de incontinencia, sobre todo la más frecuente en México continúa siendo desgraciadamente el trauma obstétrico, y en segundo lugar viene todo lo que es relacionado con la cirugía no rectal, sobre todo y en primer lugar lo que es el tratamiento quirúrgico de las fístulas anales, también hemorroides y el tratamiento de las fisuras anales. Los dispositivos de grapeo quirúrgico no están exentos de complicaciones, ya sea para hacer alguna anastomosis colorectal o anocolónica, como en la cirugía preservadora de esfínteres. Al momento de meter estas engrapadoras a través del ano podemos tener cierta lesión del complejo esfintérico, sobre todo el esfínter interno, o lo que estuvo en algún momento muy de moda, la mucosectomía para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal grado 3 o 4, la famosa PPH. Es de mucha utilidad valorar la integridad esfintérica en cirugía conservadora de esfínteres, en cáncer de tercio medio inferior de recto sobre todo, o cuando vamos a hacer algún tipo de proctectomía total con un reservorio ileanal o colónico por estas mismas circunstancias o por enfermedad inflamatoria. En pacientes que van a ser reintervenidos de cualquier patología no rectal, sobre todo como se están poniendo las cosas, es un instrumento muy importante para tener una valoración integral del complejo esfintérico y evitar cualquier problema legal posteriormente, y todo lo que son situaciones de empalamiento o agresiones sexuales, que con la liberación sexual que estamos teniendo actualmente cada vez es más frecuente ver este tipo de lesiones por el sexo anal. Estos son los dispositivos que se tienen para hacerle el estudio de ultrasonido. Este fue el primer equipo en el que tenemos, en el cual vemos, este es el cristal de transductor, el cual gira 360 grados, dando una imagen circunferencial del complejo esfintérico. Este equipo tenía que cubrirse con una cápsula de acrílico sonolúcido, el cual se llenaba de aire y giraba haciendo la reconstrucción. Entonces había que tener una preparación especial. Actualmente este es el transductor que contamos, con el que tenemos, el cual ya viene integrado aquí todo el cristal protegido, ya no tenemos que estar purgando con líquido, y lo que hace este equipo es que al momento de llenarlo con líquido empieza a girar 360 grados haciendo un escaneo del complejo esfintérico. Este mismo cristal gira, nada más que ahora dentro de este equipo. Es muy importante identificar los dos tipos de estudios que hacemos con este instrumento. Uno es el ultrasonido endoanal, en el cual nosotros vamos a identificar estructuras. Las estructuras que vamos a ver son principalmente el complejo esfintérico, que está formado por el músculo puborectal, el esfínter anal externo, que es esta zona o este anillo de ecos mixtos, y el esfínter anal interno, que es este anillo hipoecoico de color oscuro. Entonces es muy importante tener en cuenta que en el endoanal vamos a ver estructuras, y en el endorrectal lo que vamos a ver son capas. En estos vamos a ver las diferentes capas de la pared del recto, las 5 capas que tenemos, como vamos a ver más adelante. Como pueden ver, son dos estudios completamente diferentes.
y la preparación que se requiere también es diferente para cada uno de ellos. En general, los dos estudios se hacen con el paciente en decúbito lateral izquierdo, normalmente la pierna izquierda flexionada hacia el tórax y la pierna derecha extendida para tener un adecuado acceso hacia el periné y poder introducir el transductor. Normalmente, bueno, pues todas las medidas de higiene, guantes, consentimiento informado, y en el estudio de ultrasonido endoanal no se requiere preparación alguna. En el estudio de ultrasonido endorrectal se requiere la aplicación de un enema para estar el recto limpio y no tener alguna interfaz entre la pared y el globo con el cual vamos a tener el escaneo de la pared rectal. En cuanto a la anatomía, sobre todo de la región del ano, tener en cuenta, esta es la vagina, esta es una disección en cadáver en el cual vamos a ver el esfínter anal interno. Rodeando vamos a encontrar el esfínter anal externo, el músculo transverso del periné y el músculo puborectal que se inserta en el pubis, da la vuelta como un cabestillo a través del esfínter en el tercio superior del recto, volviéndose a insertar en el pubis. Son principalmente los elementos que vamos a ver por medio del ultrasonido endorrectal, ¿no? Un esquema de lo que vamos a estudiar: el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el transverso del periné y el pubo rectal. En los músculos isquiocavernoso, bulbo cavernoso, normalmente no los vemos porque la distancia es mayor y ya por el número o la cantidad de megahertz que tenemos no podemos acceder a estos estudios. El elevador del ano en ocasiones lo podemos ver, pero no tiene ninguna traducción clínica, ya que no tiene ninguna injerencia o funcionamiento en la continencia. Este es el tipo de diagramas que podemos ver, cómo podemos hacer una valoración en un diagrama, y si lo comparamos con la profundidad que vemos con un ultrasonido, pues es completamente diferente. Por eso tenemos que tener muy conscientes la anatomía, que es lo que estamos estudiando, para poder imaginarnos cómo está la disposición anatómica de nuestros órganos. Nuevamente, la región del ano, este es el coxis, el pubis, la vejiga, el útero, la vagina. Este es el transductor y estos van a ser los diferentes escanes que vamos a estar haciendo o rastreos de nuestro complejo esfintérico a fin de poder observar este tipo de estructuras que vamos a hacer, los que vamos a ver principalmente. Sobre todo el transverso del periné, el músculo pubo-rectal, el esfínter anal interno y externo. Ahorita vamos a ir viendo detenidamente cada uno de ellos. En el ultrasonido endoanal vamos a estudiar principalmente el complejo esfintérico. El complejo esfintérico, para su estudio, lo dividimos en tres partes: el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. En cada una de estas partes vamos a ver estructuras anatómicas diferentes que nos van a poder ver, al momento de ver una imagen, poder definir en dónde nos encontramos. En el tercio superior vamos a ver lo que es el músculo pubo-rectal y parte del esfínter anal interno. ¿Por qué sabemos que es el músculo pubo-rectal? Porque el músculo pubo-rectal en la cara anterior no se cierra, se va a ver como una U. Vamos a ver más adelante unas imágenes. En el tercio medio vamos a ver dos anillos concéntricos, uno hipocoico y otro de ecos mixtos. El hipocoico o negrito corresponde al esfínter anal interno, como se ve aquí, y el de ecos mixtos corresponde al esfínter anal externo. Entonces, dos anillos concéntricos, tercio medio. Y en el tercio inferior únicamente vamos a ver un anillo de ecos mixtos que va a corresponder al esfínter anal externo en el tercio inferior. Este es el tercio superior del conducto anal. Vamos a ver un anillo hipoecoico que corresponde al esfínter anal interno, y vamos a ver una U o una maca que corresponde al músculo pubo-rectal. Esta es la parte anterior, posterior, derecha, izquierda. En esta zona vemos, se inserta el músculo pubo-rectal a nivel del pubis, da la vuelta como cabestrillo y se vuelve a insertar en el pubis. Por eso no vemos que se cierre en la parte anterior. Sin embargo, el esfínter anal interno se debe ver como una imagen circular hipoecoica. Este es el transductor, la fase o la interfase que tiene con líquido y la membrana que protege el transductor con siempre le ponemos una funda, un preservativo, para protección tanto del equipo como del paciente. Aquí es lo que estamos viendo, identificando cada estructura: el esfínter anal interno, este anillo hipoecoico, el pubo-rectal en forma de U, el transductor, la interfase con el agua, la capa o el cobertor del transductor para que no se apriete con el complejo esfintérico y pueda girar, y la cubierta de látex. Y esta manchita o esta imagen negrita que vemos aquí es el anodermo. Entonces, muy importante en lo que es el estudio de ultrasonido endoanal identificar estructuras. Se ve diferente que en el ultrasonido
endorrectal. En el tercio medio vamos a identificar el esfínter anal externo. Aquí ya vemos cómo no se ve una U, ya se ve un anillo completo. Este es un estudio normal con integridad de los esfínteres. Vemos un anillo completo de ecos mixtos y un anillo completo también hipoecoico. Estamos a nivel del tercio medio, esfínter anal externo, esfínter anal interno. Derecho, izquierdo, anterior, posterior. Nuevamente el transductor, la interfase con agua, slim cap, la funda de látex, el anodermo, esfínter anal interno, esfínter anal externo, formando dos anillos concéntricos. Normalmente en los estudios, en esta zona ya estamos poniendo actualmente una imagen con el ano y marcamos el nivel en el que nos estamos encontrando haciendo el escaneo para facilitar la identificación de las estructuras. Y en el tercio inferior del recto o del ano lo que vamos a ver es nada más el esfínter anal externo. Si se fijan, nada más una imagen circular de ecos mixtos, ya no vemos la imagen hipoecoica, nada más la imagen circular que corresponde únicamente al esfínter anal externo. Nuevamente el slim cap, la interfase con agua, el transductor, la membrana, esta imagen circular negrita es la funda de látex y el anodermo y puro esfínter anal externo. Una vez que tenemos identificadas estas estructuras, bueno, pues podemos hacer los escaneos en tercera dimensión. Como vimos, el ultrasonido va a estar tomando en imágenes sagitales múltiples, en múltiples tomas, y tiene la capacidad de recorrer hasta 5 centímetros de abajo hacia arriba. Si recordamos, el complejo esfintérico mide entre 3.5 a 4.5 centímetros en la mayoría de los pacientes. Una vez que se han obtenido imágenes paralelas y transversas, el aparato de manera automática las conjunta, las convierte en set de imágenes 2D para integrarlas todas ellas y convertirlas en imágenes 3D, reconstruyéndolas prácticamente de manera instantánea. Y el ultrasonido también tiene capacidad de que corrige errores geométricos si estamos moviendo un poquitín el transductor. Esto hace que la visualización sea intuitiva, es fácil de usar, la manipulación en tiempo real y la vista de cualquier región resiada la podemos hacer en planos oblicuos, transversales, sagitales, dependiendo de cómo queramos hacer nosotros nuestro rastreo. Antes este era el equipo que utilizábamos, había que para hacer la reconstrucción 3D, armábamos el ultrasonido, lo poníamos en este arnés, íbamos dándole vuelta poco a poquito al equipo para que solito fuera escaneando. Actualmente este equipo ya con apretar el botón, solito el aparato hace el escaneo y nos hace ya todos los cortes del ultrasonido. Entonces, mucho más sensible y específico el nuevo modelo del transductor. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido 3D? Pues tenemos todos los datos obtenidos, son una secuencia específica, la calidad de la adquisición es muy alta, podemos tener imágenes en plano coronal, sagital, transverso, oblicuo, dependiendo del tipo de reconstrucción que queramos hacer, y tenemos un volumen render, el cual podemos girar 360 grados esa imagen, cambiar la tonalidad y hacer varios contrastes para poder tener unas imágenes de mucha calidad y identificar perfectamente la patología. Esta es la forma en la que obtenemos los cortes y cómo los podemos ir reconstruyendo con una forma cúbica en la cual podemos hacer múltiples reconstrucciones. Este es un ejemplo de cómo el ultrasonido lo podemos hacer de manera digital y reconstruyéndolo 3D. Este es un ultrasonido del complejo esfintérico, en la cual hacemos cortes sagitales y posteriormente podemos hacer reconstrucciones de la que queramos. Qué importante ver cómo las estructuras, el esfínter anal interno, aquí no lo vamos a ver como un anillo circular, sino van a ser líneas, una línea hipocoica y una imagen de ecos mixtos. Si nosotros comparamos este estudio con el de acá abajo, vemos que aquí hay una zona que no es igual. Entonces esto nos habla de manera indirecta que tenemos una lesión del esfínter anal externo en la pared anterior, esta es la vagina. Entonces hay que ir ahí viendo las imágenes para irlas conociendo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de ultrasonido endoanal en incontinencia fecal. Como habíamos comentado, la más frecuente es el trauma obstétrico. En esta zona o con este tipo de estudios podemos ver cómo hay una solución de continuidad en la cara anterior del esfínter anal interno. Aquí vemos la imagen circular hipoecoica, que tiene una falta de continuidad en el sector anterior que involucra más o menos del sector de las 9 a la 1. Las lesiones siempre se deben describir como si fueran las manecillas del reloj. Entonces tenemos una lesión anterior
que va de las 9 a la 1 en el esfínter anal interno, y otra lesión en el esfínter anal externo, ven aquí cómo se ve diferente, que involucra del sector de las 11 a las 2. Y el tabique anovaginal se encuentra disminuido. El tabique anovaginal debe de medir por lo menos 1,5 centímetros por medio de ultrasonido, que es la distancia que estamos midiendo en esta zona. Esto se logra poniendo la pulpa del dedo índice a nivel del tercio medio del esfínter sobre la pared posterior de la horquilla vaginal y se hace la medición. Entonces, esto es importante conocerlo porque hicimos un estudio en el cual demostramos que el ultrasonido es un factor predictivo positivo para el éxito de las reparaciones de los desgarros obstétricos. Este es otro trauma obstétrico en el cual nada más tenemos una lesión en la parte anterior sobre el sector de las 11 del esfínter anal externo. Vean cómo se ve muy homogéneo y en esta zona hay una zona hipoecoica que no corresponde con el esfínter anal externo. Entonces, una solución de continuidad en el sector anterior. Esta es otra lesión, en el cual estamos midiendo el tabique anovaginal. Aquí mide 9.4 milímetros, hay cierto adelgazamiento del sector anterior, sin haber una disrupción completa de todas las fibras, pero sí hay un adelgazamiento del tabique anovaginal. Esta es una fístula anovaginal. Aquí también hay que tener muy en cuenta que no todas las patologías se deben de clasificar como fístulas rectovaginales. Tenemos fístulas anovaginales y tenemos fístulas rectovaginales. Aquí tenemos cierto todavía continuidad de algunas fibras del esfínter, pero tenemos una comunicación hacia la cara posterior de la vagina y está muy baja, entonces es una fístula anovaginal. En el ultrasonido vemos cómo hay una solución de continuidad hacia el sector entre las 12 y las 3 del esfínter anal interno. En esta zona se pierde y aquí también se pierde parte del músculo del esfínter anal externo. Esta es una fístula rectovaginal alta, en la cual vemos también ya que hay una lesión importante de la pared anterior, prácticamente es una cloaca, con una pérdida muy importante del tejido. Los pacientes que tienen más del 50% de pérdida del tejido del esfínter ya no son susceptibles a hacerse reparación o plastía anal. Este es el estudio que les comentaba, que realizamos en donde detectamos que el ultrasonido tiene un valor predictivo positivo en el éxito de la esfínteroplastía. Y esto depende en cuanto al porcentaje de pérdida del complejo esfintérico. Si tienen más del 35% de pérdida del complejo esfintérico, probablemente esa esfínteroplastía vaya a ser fallida. Y esta es la forma en la cual hacemos las esfínteroplastías. Normalmente se debe hacer una reparación traslapada, se identifican los cabos del esfínter, se liberan y deben de quedar un cabo del esfínter sobre el otro. Si lo hacemos nada más afrontando, ese esfínter de todos modos no va a tener un adecuado funcionamiento posteriormente. Es por ello que no debemos de tener una pérdida muy importante de tejido en esta zona. Aquí es como quedan los resultados cuando hay traslape del esfínter anal. Ahora, uno de los inconvenientes también de la esfínteroplastía es que conforme pasa el tiempo, también los pacientes empiezan a tener debilidad de la musculatura del piso pélvico. Entonces, lo que tenemos que hacer, y pueden tener cierto grado de recurrencia, nunca quedan al 100% los pacientes. Aquí se ven los cambios posquirúrgicos del traslape. Y lo ideal de esto pues, es tratar de evitar lo más que se puede el trauma obstétrico, ¿no? Una de las situaciones importantes que tenemos que tener también en cuenta pues, es que los pacientes que tienen fístulas anales, si hacemos fistulectomía, probablemente ocasionemos lesiones del esfínter, quitamos la fístula, pero una de las secuelas más importantes que podemos tener en este tipo de tratamiento de la fístula anal, sobre todo si son fístulas transesfintéricas, pues es la incontinencia, en un principio ano húmedo, incontinencia a gases y posteriormente conforme pasa la edad del paciente pueden tener incontinencia a materia fecal líquida e incluso sólida. Entonces, otra de las complicaciones de la fistulectomía, incontinencia. Otra es la recurrencia de la fístula, como en este caso, tenemos el esfínter anal interno, tenemos el esfínter anal externo, aquí se trató previamente la fístula, sin embargo, al aplicar material de contraste por el orificio secundario, vemos esta imagen lineal que corresponde al trayecto de la fístula. Esta es una fístula transesfintérica alta, pues está en el tercio superior del tercio medio del conducto anal. Entonces, aquí este paciente va a requerir tratamiento quirúrgico para la fístula recurrente o para la recurrencia de la fístula, pero tenemos una lesión previa del esfínter anal externo. Entonces, hay que ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar a este enfermo para que si tratamos la fístula
no tenga como secuela incontinencia. Acá va a ver si le hacemos un avance de colgajo, si decidimos proponer un cetón de drenaje y después de corte, pues habrá que estudiar al paciente, probablemente complementarlo con una manometría. Este es el estudio del mismo paciente con medio de contraste en un corte longitudinal, en una reconstrucción ya de en 3 dimensiones, en la cual vemos el trayecto de la fístula. Aquí hay un reforzamiento. Si se fijan en la mucosa, viene aquí un reforzamiento que se corresponde al orificio primario. La clave del tratamiento quirúrgico de las fístulas es identificar el orificio primario. Si nosotros no identificamos el orificio primario, estamos condenados a que esa fístula recurra. Entonces, esto nos ayuda mucho. Podemos ver que es una fístula transesfintérica porque está avanzando o atravesando el complejo esfintérico, tanto el esfínter anal externo como el esfínter anal interno, y está profunda. Y aquí corroboramos lo que habíamos visto en el corte sagital, que vemos que hay un defecto en la parte anterior del esfínter anal externo. El esfínter anal interno está íntegro, pero el esfínter anal externo se ve con alguna lesión. Ahí estamos comparando cómo se debería de ver una parte con la otra, ¿no? Entonces, muy importante ver que si hacemos un adecuado estudio de ultrasonido inyectando, normalmente el contraste que utilizamos es agua oxigenada, diluida al 50% con solución salina o solución inyectable, y eso lo inyectamos a través del orificio secundario. Una vez que llenamos el orificio secundario con ese líquido, va a haber una secreción o formación de burbuja gas, y esto nos va a dar una ventana muy adecuada para poder identificar perfectamente el trayecto. Otra de las complicaciones de cirugía, bueno, son la hemorroidectomía. Aquí también vemos cómo está el esfínter anal interno y hay pérdida o adelgazamiento importante del esfínter anal interno en el sector anterior y hacia el sector posterior derecho, donde van los paquetes hemorroidales primarios, con algunos morquistos en el esfínter anal externo. Entonces hay que tener cuidado también al momento de hacer nuestra cirugía de hemorroidectomía. Y de lesiones por empalamiento, en cual vemos sobre todo cuando es una dilatación importante, como la técnica del Lohr que se usaba antes para las fisuras anales, pues hay un desgarro sobre todo del esfínter anal interno, o también se pueden ver este tipo de lesiones cuando hacemos tratamiento quirúrgico de la fisura anal y hacemos una esfinterotomía muy generosa, aunque normalmente los bordes no se retraen hasta el 50%. Tomar en cuenta que la plastía del esfínter anal interno prácticamente no se usa, no se puede realizar por el diámetro o el espesor que tiene el esfínter anal interno. Entonces, si vamos a tener un paciente con trauma o incontinencia, lo que tratamos de reparar es el esfínter anal externo. Aquí vamos a ver otro defecto anterior. Aquí estamos haciendo el escaneo. Vemos aquí cómo termina el pubo rectal y en esta zona ya se debía haber unido, como ahorita, el esfínter anal externo. Aquí hacemos nuestra manipulación con el equipo para identificar, y si comparamos cómo se ve, pues vemos aquí cómo está retraído el parte del complejo esfintérico. Comparando la parte posterior con la parte anterior, vemos el esfínter anal interno cómo tiene cambios, y esta zona donde no hay complejo esfintérico, el esfínter anal externo. Otra de las utilidades del ultrasonido endoanal es sobre todo en nuestros cocos, luego los abscesos, que el paciente llega con mucho dolor, lo tocamos, pero no sabemos identificar exactamente dónde está, sobre todo en los abscesos que son raros, como pueden ser los abscesos supraelevadores o los abscesos interesfintéricos, que son unos abscesos muy chiquitos, el paciente tiene mucho dolor y muchas veces no los tocamos. Afortunadamente los abscesos supraelevadores son mucho más raros que cualquier cosa, al igual que los interesfintéricos. Normalmente vemos abscesos perianales o isquiorrectales, que son los más frecuentes y de más fácil diagnóstico y tratamiento, ¿no? Los abscesos ocultos, como habíamos comentado, es donde el ultrasonido tiene mucha utilidad, o sobre todo en los que estamos sospechando alguna complicación, ¿no? Esta es una fístula por definición compleja, de una paciente de sexo femenino. La vagina y una fístula anterior, aunque no es muy profunda, está en la parte terminal del tercio medio del conducto anal, pero esta paciente, si le ponen un cetón o algo, probablemente haga una fístula anovaginal. Entonces, fístulas anteriores en pacientes de sexo femenino, mucho cuidado, porque pueden tener problemas graves de continencia conforme pasa el tiempo, ¿no? Esta es otra imagen de una fístula transesfintérica.
vean los trayectos tan largos, cómo se ven y cómo se identifica de manera adecuada el trayecto fistuloso. Estas ya son fístulas complejas, con un absceso posterior acá. ¿No? El orificio primario, cómo hay un reforzamiento a nivel de la mucosa y pérdida de la continuidad del esfínter anal interno. Y el trayecto fistuloso, un trayecto largo. Otra fístula, corte longitudinal, y como vemos el orificio primario, aquí se ve muy clarito cómo viene como una fístula en herradura y se va hacia adelante a nivel del tercio posterior, línea media posterior. Un absceso interesfintérico, aquí el ultrasonido es de mucha utilidad. Normalmente estos son los pacientes que llegan con mucho dolor en el ano, los toca uno, tienen un dolor exquisito, no lo saben definir, pero están muy incómodos, y realmente al momento de hacer un tacto rectal, una exploración proctológica, no sentimos una protuberancia como tal, pero el paciente refiere un dolor exquisito en cierta parte del ano. Entonces seguramente este paciente tiene un absceso interesfintérico, como ven son muy chiquitos, pero bueno, son los que cuestan más trabajo luego localizar y poder drenar. Y si no los dejamos, bueno, pues podemos tener complicaciones del mismo absceso, que incluso puede ser un trayecto interesfintérico y llegar al espacio supraelevador. Por eso la necesidad de tratar este tipo de abscesos. Este es un absceso que inició como un interesfintérico, que se continuó hacia el espacio supraelevador, ¿no? Como vemos aquí ya se ve el músculo puborectal y arriba del músculo puborectal esta gran colección. Estos son muy difíciles de diagnosticar, estos enfermos. Normalmente el paciente llega con dolor importante, ya en todos un síndrome, o ya empezando con shock séptico, y si no nos ponemos abusados, estos abscesos se pueden ir hacia el espacio reto-peritoneal y tener una sepsis severa. Este es otro absceso en el que se va hacia el espacio postanal profundo. En lugar de irse en el espacio supraelevador, se va por atrás del pubo rectal, y tienen en esta zona hay dos espacios virtuales que son los que se comunican, las fosas isquiorrectales. Las fosas isquiorrectales derecha e izquierda son unos espacios virtuales que están contenidos, en su contenido están ocupados por pura grasa y la fascia. Cuando se empiezan a llenar, los pacientes tienen un absceso isquiorrectal, tienen mucho dolor, pero cuando el absceso migra hacia el otro lado, a través de estos espacios, se le puede quitar al paciente el dolor 1 o 2 días, sentirse mejor, pero entonces ya tenemos unos abscesos posanales o en herraduras que se ponen complicadones después. ¿No? Este es un absceso, una imagen de un absceso en herradura que ya se fue supraelevador. Si se fijan, aquí ya no vemos esta es la próstata. Aquí ya no estamos viendo los anillos del esfínter anal interno ni el externo, sino estamos viendo ya las capas del recto. Ahí se ven unas circunferencias aquí. Y este es un absceso supraelevador posterior muy grande. Entonces el ultrasonido es de mucha utilidad en este tipo de abscesos. Muy importante y recordar pues, que en las fístulas anales lo que tenemos que hacer pues, normalmente es tratamiento quirúrgico. Las fístulas anales no se quitan ni con antibióticos, ni pomaditas, ni nada de esto. En las fístulas anales siempre tenemos el potencial de causar una lesión anatómica con las consecuencias que tenemos, y si al paciente le hacemos una lesión anatómica siempre se va a acordar de nosotros. Y las fallas principalmente del tratamiento quirúrgico van a estar asociadas a falta de localización de los trayectos, cuando tenemos trayectos múltiples, varios orificios secundarios o un trayecto ciego alto, y sobre todo la falta de localización del orificio interno. Nosotros esta es la manera en la cual marcamos hacemos el llenado de la fístula con contraste, es lo mismo, y en la cirugía muchas veces lo utilizamos también para identificar la cripta o el sitio donde está el orificio primario. Esta es una fístula rara, aunque tiene un orificio, ven aquí que también sale, ahí hace gorgoritos, pero normalmente las fístulas se van hacia adelante o hacia atrás, y esta tenía un trayecto recto hacia el sector lateral. Entonces no confiarse, y en este tipo de fístulas los ultrasonidos nos dan mucha evidencia y nos evitan problemas posteriormente. Nuevamente recordar los tipos de fístulas: la interesfintérica entre el esfínter interno y externo, la transesfintérica, la supraelevadora y la extraesfintérica. Entonces hay que tener en cuenta, el ultrasonido nos puede decir qué tipo de fístulas es la que tenemos. Afortunadamente la mayoría de las fístulas son esta, posteriormente esta, y estas ya son rarezas. Pero cuando nos enfrentamos con estas fístulas, bueno, pues ahí sí tenemos problemas. Nuevamente una fístula posterior con el ultrasonido,
las ventajas de lo que hicimos como un repaso. Ajá. Y ahora vamos a pasar a lo que es el ultrasonido endorrectal. El ultrasonido endorrectal nos va a servir sobre todo para etapificar y ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente con cáncer de recto antes de operarlo, ¿no? Se estima que aproximadamente hay 40.300 casos nuevos por año en Estados Unidos de cáncer de recto y uno de los mayores problemas es que si estos pacientes no se tratan bien, tenemos hasta un 40% de recurrencia local. Y la recurrencia local es lo que muchas veces mata a nuestros pacientes, ¿no? Porque la mayoría de estas recurrencias pues, son en la pelvis o endopélvicas. Normalmente los tumores antes se tapificaban con la exploración digital. Esto, pues bueno, los tumores tienen que estar a no más de 10 centímetros del margen anal. Muchas veces el límite superior del tumor no se puede tocar o ser palpado. Es subjetivo, aunque hay quien dice que hasta el 80% en manos con experiencia se pueden etapificar los tumores. Como dice Nichols, que hasta un 80% él los puede diagnosticar tocándolos y decir qué tan involucrado está la pared del recto o no. ¿No? El estadio clínico de los tumores, cómo se clasificaron inicialmente: estadio clínico 1, tumor móvil; estadio clínico 2, móvil pero sin separarse la pared; estadio clínico 3, moderadamente fijo a la grasa perirectal; y estadio 4, fijo a la pared pélvica. La forma de tapificar el cáncer de recto migró del todo lo que era el ultrasonido endorrectal para la evaluación de la próstata. Will y Ray se dieron cuenta que pues, al momento de hacer el ultrasonido podían identificar las capas del recto, y Draxter y Gamelgard estudiaron 13 tumores primarios por primera vez, tapificándolos de manera adecuada y distinguiendo bien la penetración del tumor en 11 de estos casos, ¿no? Posteriormente ya Bellones y colaboradores, basándose en estudios anatómicos, demostraron las 5 capas que en los estudios ultrasonográficos se pudieron corresponder perfectamente con la anatomía de la pared del recto. Y se hizo la anatomía o el prefijo de U para ultrasonido, tumor y nódulo. Aquí la M se quita porque no podemos valorar metástasis a distancia, nada más si hay nódulos linfáticos perilesionales o no. Este es el tipo de instrumento. Hay que hacer una rectosigmoidoscopía rígida con un equipo especial. A través de ese rectosigmoidoscopio se introduce el transductor del ultrasonido y posteriormente se llena la funda con agua para tener una adecuada adaptación o que se adoce perfectamente al recto y poder hacer un escaneo adecuado de nuestra lesión. Principalmente se usa para la etapificación preoperatoria del cáncer de recto, para el seguimiento postquirúrgico en aquellos pacientes que decidimos hacer una resección local o se hizo una cirugía conservadora de esfínteres y tenemos duda de la resección completa del mesorrecto, o en la tipificación del cáncer de ano. Tener en cuenta que la cirugía sigue siendo la mejor forma de tratar el cáncer de recto, pero la sobrevida, una vez que decidimos operar al paciente, va a depender de la diseminación tumoral, el compromiso ganglionar que tenemos, la técnica quirúrgica y el grado de diferenciación tumoral. Los objetivos de la evaluación con el ultrasonido van a ser principalmente ver qué tanto involucro tenemos de la pared, si hay ganglios positivos o no, si hay, a qué distancia está del margen anal, para ver si podemos hacer una cirugía salvadora de esfínteres, y esto lo hacemos a través de la rectosigmoidoscopía. Qué tanto compromiso del mesorrecto tenemos y seleccionar si el paciente se va a beneficiar con darle quimio o radioterapia preoperatoria. Estas son todas las opciones que tenemos para hacer la etapificación de nuestro paciente. La rectosigmoidoscopía es indispensable para ver la distancia sobre todo. Y en cuanto a si le hacemos a nuestro paciente una resonancia magnética nuclear, que eso es lo que ya está muy de moda, o una tomografía o el ultrasonido, vemos que el tumor primario por tomografía, el 70% de certeza penetración de la pared, pero solo 40-45% de ganglios linfáticos. Pero es el estudio de elección para detectar metástasis a distancia, sobre todo actividad tumoral en el hígado. La resonancia magnética nuclear con el uso de bobina endorrectal. Si no tenemos el uso de la bobina endorrectal, pues como que se pierde un poco la función, y no todos los centros hospitalarios tienen la bobina endorrectal, aparte es un bobinón que molesta. Es un estudio altamente confiable, tiene menos variabilidad porque no es operador dependiente, pues es un estudio costoso y sofisticado, hay disponible en México. Y aquí lo más importante es ver la distancia del tumor al margen de resección circunferencial.
Si nosotros dejamos márgenes circunferenciales positivos, que es lo que nos reportan los patólogos, en cáncer de recto tenemos que tener un margen distal, un margen proximal y un margen circunferencial libre de tumor. Si nosotros dejamos márgenes circunferenciales positivos, vamos a tener mucho problema de recurrencia. Esta es una imagen de una resonancia magnética nuclear en la cual vemos el tumor, la fascia endopélvica y el mesorrecto, con algunas imágenes dudosas que pueden ser ganglios linfáticos. Entonces nosotros cuando tenemos tumores muy grandes que queremos ver qué tan afectada está la grasa perirrectal o el mesorrecto, lo que pedimos es la resonancia para valorar el margen circunferencial. Esta es una imagen de la misma resonancia con la pieza ya en la cual vemos cómo hay un margen circunferencial adecuado. Aparentemente estaba respetada la fascia en la parte anterior y aquí vemos que no hay involucro tumoral hacia la parte anterior. Entonces, en tumores en los cuales tenemos duda de que podamos tener el margen circunferencial comprometido, se pide la resonancia. Este es un estudio de resonancia magnética nuclear habitual, como se ven si nosotros no tenemos el coil endoanal. Si nosotros usamos el coil, este es el tipo de imágenes que podemos ver. Como ven, la definición es mucho mayor. Podemos identificar perfectamente el tumor. Aquí lleva una jalea especial, un contraste y la antena, pero no podemos identificar las paredes del recto. Entonces, en tumores pequeños que a lo mejor son susceptibles de hacer una resección local, perdemos el grado de penetración de la pared. Entonces, para ver la pared del recto, el estudio ideal es el ultrasonido. Este es el mismo paciente con el estudio de ultrasonido. Aquí lo que estamos viendo, si se fijan, ya no vemos estructuras, vamos a ver capas. Aquí vemos una capa hiperecoica, luego una capa hipoecoica, una capa hiperecoica y otra capa hipoecoica. Aquí lo más importante es ver que la segunda capa hiperecoica no tenga disrupción o esté rota, porque esto nos va a cambiar dramáticamente el tratamiento que vamos a hacer de nuestro enfermo. Aquí tenemos unos nódulos linfáticos positivos. Y vemos cómo el tumor está tomando prácticamente toda la pared del recto. Aquí vemos cómo hay disrupción de todas las capas y se ve esta especie de como empedrado en el cual habla de manera indirecta de que el tumor está tomando la grasa perirrectal o el mesorrecto. Si hacemos unas modificaciones con nuestro ultrasonido, vemos perfectamente todas nuestras capas del recto y cómo hay una disrupción de toda la pared del recto con involucro de la grasa perirrectal. Entonces, importante para ver qué tipo de tratamiento, ¿no? Esto va a depender es operador dependiente, es una de las dificultades que tiene el ultrasonido, pero llega a tener una precisión hasta del 97%. Aquí lo que les comentaba muy importante es la primera capa hiperecoica, la segunda hipoecoica, la primera interfase blanca, es la protector o el balón con el que protegemos el equipo y al enfermo. La primera capa negra es la muscular de la mucosa, y se alcanza a ver. Y la segunda capa blanca o hiperecoica corresponde a la submucosa. Puede haber tumores muy chiquitos, pero que tienen disrupción de la submucosa. Cuando hay disrupción de la submucosa, estos pacientes se recomienda que se vayan a quimio y radioterapia preoperatoria, independientemente del tamaño. Si es un tumor muy chiquito, con grado histológico favorable, se podrá valorar hacer una resección local, pero eso va a depender ya de las características del tumor. Siempre para hacer el ultrasonido hay que hacer una sigmoidoscopía, se introduce el transductor, se crea la interfase y hay que hacer varios escaneos para poder hacer esto. Antes de que existiera este ultrasonido, bueno, pues lesiones pequeñas que quizás se pueda hacer una resección local, como en este caso en la cual no hay involucro en la segunda capa hiperecoica y les hacíamos cirugías radicales muy grandes. Esto ha cambiado con la utilización del ultrasonido. La penetración a la pared, UT1, lesión confinada a la mucosa y submucosa, UT2, lesión que invade la muscularis propia, pero confinada a la pared rectal, UT3 invade los tejidos perirrectales, UT4 invade órganos adyacentes. Aquí UN0, ganglios negativos, UN1, ganglios positivos. Cualquier T con N1 necesita quimio y radioterapia preoperatoria. Estamos hablando de cáncer de recto. Esta es una imagen de una lesión UT1. Como ven, están íntegras prácticamente todas las capas. Aquí sobre todo la segunda capa hiperecoica, cómo está conservada. UT2,
ya hay disrupción de la segunda capa hiperecoica. Aquí vemos en las ventajas del ultrasonido cómo podemos hacer diversos cortes para revisarlo adecuadamente. UT3 ya está penetrando la grasa perirrectal. Con las imágenes de tercera dimensión podemos identificar perfectamente cómo está tomada la grasa perirrectal. Y el UT4, en la cual ya tenemos la interfase hacia la próstata tomada, con disrupción de todas las capas del recto. Y las imágenes, por ejemplo, de los nódulos linfáticos que se ven como lesiones nodulares hipoecoicas, comparadas con las piezas que obtenemos, en las cuales se ve el ganglio linfático igual. Este es un estudio que hicimos para el seguimiento, nuestra experiencia inicial en los tumores del tercio medio e inferior del recto. Otra imagen de UT3, pero al momento de hacer el ultrasonido vemos que llega al músculo puborectal, entonces tenemos un tumor tercio inferior del recto que está tomando parte del complejo esfintérico. Este paciente probablemente termine en una resección abdominoperineal, pero bueno, se requiere de dar tratamiento con quimio y radio. UT3N1, y en un estudio comparativo entre ultrasonido de tercera dimensión contra ultrasonido normal, no sin reconstrucciones en tercera dimensión, menciona que hay una mejor expectancia o mejores resultados en T3, en T2, en T3 y en la detección de ganglios. Un UT2 con invasión al conducto anal también, como vemos aquí está respetada la segunda capa hiperecoica, pero tenemos compromiso del complejo esfintérico. Una vez que se da tratamiento con quimio y radioterapia, vemos que hay una remisión completa de la lesión con cambios fibrosos, se hace biopsia y bueno, pues si no hay lesión residual, pues el paciente se puede mantener en vigilancia. Pero este paciente hay que estarle haciendo ultrasonidos seriados por si hay recurrencia, poderlo detectar a tiempo. ¿No? Las diferencias o ventajas entre la resonancia magnética nuclear y el ultrasonido, pues la disponibilidad, pues el ultrasonido puede estar en el consultorio, la resonancia no. Contraindicación, claustrofobia, para el ultrasonido pues prácticamente ninguna. Definición anatómica buena, excelente en el ultrasonido. Definición tiluosular es mejor en la resonancia que en el ultrasonido. Operador dependiente alto, pues el ultrasonido es muy alto, se necesita haber estado haciendo muchos estudios para no sobretapificar las lesiones, sobre todo en tumores pequeños, que es los que nos da más trabajo, ¿no? Como lo que dice aquí abajo. Bueno, en T4 excelente, es igual que en los anteriores. El mesorrecto para valorarlo regular, ganglios linfáticos es bueno, malo en el ultrasonido, sobre todo los que están en las cadenas ganglionares más arriba. Relación con la fascia, como habíamos visto, es mejor la resonancia que el ultrasonido porque no tenemos esa penetración. El compromiso del músculo elevador es bueno, regular, y compromiso anal moderado y bueno en la resonancia. Entonces hay que ver, dependiendo de la localización y el tamaño de nuestro tumor, qué queremos hacer. Es algoritmo sencillo de Julio García Aguilar, que quizás es la gente que tiene más experiencia en el manejo del cáncer de recto actualmente, por medio de ultrasonido endoanal contra la resonancia, resonancia magnética nuclear limitada a la pared rectal N0, el ultrasonido T1 o 2 con N0, probablemente se haga una excisión local, en un T2, una excisión mesorrectal total. Y aquí viene ya en tumores de mayores, con cualquier N1, pues una quimio y radioterapia preoperatoria y posteriormente la cirugía. Nuevamente la clasificación, pero ahora del cáncer anal, que es otra de las importancias que tiene. Ahorita vamos a ver alguna imagen. UT1, tumor confinado a la mucosa. UT2, invasión solo al esfínter anal interno. UT2B, tumor que penetra el esfínter anal externo. UT3, invade ambos esfínteres y tejido perianal. Y UT4 invade estructuras adyacentes. Esto es muy importante, sobre todo en el carcinoma epidermoide del ano, que estamos viendo cada vez con más frecuencia por el VPH, tabaquismo y conductas sexuales. Esta es una imagen del ultrasonido endoanal, en la cual vemos un tumor perianal, un carcinoma epidermoide, el cual tiene compromiso del esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal externo está respetado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico ha tenido un avance notable. ¿Por qué?
Porque el ultrasonido endoscópico surge hace más de 30 años y surge en estudios de cómo poder identificar las lesiones del tubo digestivo más allá o con la accesibilidad de un tomógrafo y con la visión de un endoscopista para poder valorar en ese momento el tipo de lesión. Vamos a encontrar que con esta evolución, lo único que pasó en esa evolución es un rápido desarrollo en los últimos años, gran número de indicaciones, patología digestiva y extradigestiva, y se ha vuelto intervencionista. Vamos a ver. Esas son la punta de los endoscopios. El mango es un endoscopio normal, lo único que se le adaptó al endoscopio fue el ultrasonido. Tenemos dos tipos de ultrasonido, el cual tenemos un ultrasonido radial, que nos va a dar imágenes como los que acabamos de ver de 360 grados, el cual nos va a dar un eje, ¿sí? Y nos puede ver la visión completa de la circunferencia. Y tenemos el sectorial o lineal, que nos va a dar una imagen de 180 en promedio, 270 grados de visión hacia la pared del tubo digestivo. Aquí la duda era, y todo es el crecimiento del ultrasonido, era cómo poder hacer un ultrasonido transabdominal, estar más cerca de las estructuras profundas del tubo digestivo. Eso fue, y igual vamos a manejar frecuencias, mientras más alta sea la frecuencia, más penetrabilidad vamos a tener de las capas del tubo digestivo. La otra diferencia en el endoscopio de la visión es que solo con el sectorial o radial, lineal, solo podemos tomar biopsias. Con el radial, 360 grados, como ven la imagen de la biopsia, se perdería en la circunferencia y no sabríamos dónde estamos tomando biopsia, y lo que vamos a hacer es ponchar el globo. Y en el sectorial tenemos una imagen perfectamente visualizada desde su entrada a su salida, desde para la toma de biopsia y hacer otro tipo de intervencionismo. Este es el endoscopio se conecta a la torre normal de endoscopía y como accesorio se conecta el ultrasonido. Eso es lo que lleva de diferencia el ultrasonido endoscópico. Las indicaciones es un estudio de extensión de lesiones de tubo digestivo. Podemos valorar el esófago, podemos valorar en el estómago en sus diferentes secciones y lesiones como el linfoma, los maltomas. Mejor selección de los pacientes evita cirugías y tratamientos oncológicos agresivos, porque nos va a definir STNM exactamente dónde lo tiene, y de ahí apoyado en eso. ¿Por qué? Porque también diagnosticamos de lesiones submucosas del tracto gastrointestinal. Aquellas lesiones que el endoscopista nos va a ver como una protuberancia, como esta que no está ulcerada, porque por lo regular los GIF llegan ulcerados con sangrado digestivo, pero en una endoscopía podemos en el cuerpo o en el fondo, que es el otro lugar común, que vemos la tubo del endoscopio y vemos esta protuberancia. Por más biopsias que le hagamos, nunca vamos a decirnos que hay lo que tiene. Hacemos un ultrasonido endoscópico, ¿sí? Identificamos perfectamente la lesión porque tenemos criterios de ultrasonido endoscópico de seguimiento, si es benigno o maligno, con todo eso antes de tomar una resección. La tomografía nos puede visualizar, pero no nos puede indicar exactamente en qué capa del tubo digestivo se encuentra. Otra indicación, tenemos al hacer una ultrasonido endoscopio, podemos tener la accesibilidad de estadificar cáncer de pulmón, ¿sí? Linfomas, masas mediastinales de origen incierto y poder hacer un diagnóstico, hacer una patología benigna, porque a la mano tenemos el subcarinal. El subcarinal lo podemos biopsiar desde el esófago y tener una biopsia si es por un tumor o qué está pasando. ¿Sí? Aquí vemos cómo entra la aguja, tenemos nuestra aurícula, nuestro corazón, nuestra tráquea en esta área y tenemos la biopsia dirigida al subcarinal y podemos sin ningún problema, el paciente ni se tiene que quedar hospitalizado, se egresa a su domicilio con esa biopsia. Otro, patología pancreático-biliar. Si vemos la historia, el origen del ultrasonido endoscópico fue para valorar ese páncreas, no fue para valorar el esófago, ni el estómago, ni el recto.
fue para valorar el páncreas, tener una accesibilidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tumores por tomografía o ganglios positivos que son sugestivos, pero no tenemos el diagnóstico histológico y eso nos puede limitar para el tratamiento oncológico que pueden tener. Entonces podemos diagnosticar perfectamente una tumoración pancreática, podemos ver lesiones quísticas. ¿Por qué? Porque en la tomografía nos pueden mencionar que nomás es una zona irregularidad que no pueden definir. Hasta la tomografía nos da definiciones tumores arriba de 3 centímetros, menores de 3 centímetros. Es difícil que nos diagnostique. Entonces el ultrasonido endoscópico nos va a dar, también nos puede dar procesos inflamatorios, el crecimiento de la pancreatitis autoinmune. Hay hasta clasificaciones de la Clínica Mayo y de la Asociación Japonesa de cómo clasificar la pancreatitis autoinmune con el advenimiento del ultrasonido endoscópico. Y otro aspecto, intervencionismo, que tenemos un paciente con cáncer, que clínica de dolor porque tiene que hacer un acceso posterior. Por ultrasonido podemos hacer neurosis del plexo celíaco y con eso prevenimos dolor en nuestros pacientes y en el mismo paciente en ese momento se va. La biopsia por aspiración fina es el que nos da una mayor especificidad y sensibilidad al tener eso, porque de lesiones inaccesibles por otros medios, ¿sí? Tomografía, ya sea posterior o anterior, va a ser difícil que el radiólogo nos pueda, si puede causar alguna lesión. El ultrasonido endoscópico nos va a garantizar un mejor acceso. Esa es como una imagen que pongo del radial. Vemos una lesión. Recordemos que tenemos dos tipos de tumores, el epidermoide primario y el invasor, el adenocarcinoma, pero el epidermoide podemos tener que la mayoría son submucosos en un inicio y no podemos saber aquella profundidad que tiene el paciente. Entonces, el rol del ultrasonido endoscópico en la toma de decisiones del cáncer esofágico. Es una evolución mayor en los últimos 15 años. Las bajas tasas de cura loco-regional con cirugía motivaron la inclusión de un tratamiento multinodal. ¿Por qué? Porque decíamos, ese paciente tiene un cáncer de esófago, pues bueno, darle radio o quimio a ver cómo le va y vemos su evolución clínica. Pero ¿qué pasaba en aquellos pacientes? El cambio notorio en la última década, ahora tanto el carcinoma escamocelular como el adenocarcinoma, queremos ver qué profundidad tiene. Y esto va de acuerdo a su deficiencia anatómica que no tiene la serosa. Entonces eso crea que por continuidad tenemos una mayor invasión del cáncer esofágico. ¿Por qué? Porque el manejo terapéutico depende de la clasificación TNM. Aquí pongo la clasificación de acuerdo a la invasión por las diferentes capas. El ultrasonido endoscópico, de acuerdo a lo que nos presentó el doctor Villanueva, es la misma posición. En el esófago nomás vamos a tener 4 capas, en el resto del tubo digestivo vamos a tener 5 capas, que va a ser la serosa. Si metemos mayor profundidad, más de 20 MHz, vamos a ver 8 capas en el cual podemos definir exactamente dónde se encuentra la lesión. Vemos el transductor, vemos, este es el balón, nosotros de la punta le ponemos un globito que integra y se le aplica agua y eso nos da la ventana acústica para poder definir la mucosa, si es un mucosa, muscular y la adventicia, y vemos que este tumor está tomando ya todas las capas del esófago, ¿sí? Vean, aquí lo medimos y vean cómo está tomando todas las capas, porque otra finalidad, perdón, nos va a dar, nos puede dar metástasis a distancias, esos nódulos, el subcarinal, todos los 8 regiones ganglionares, porque tenemos la ventana aortopulmonar en el cual podemos identificar, si estamos hablando de tercio medio, puede identificar qué invasión tiene ese paciente. Ahí vamos a ver por qué, porque la infección precisa en diagnóstico nos da 80% más específica de la tomografía computarizada. Volvemos a lo mismo, tumores menores de 3 centímetros o nódulos, es difícil que la tomografía nos pueda definir exactamente dónde se encuentra la lesión. Veamos esta lesión, que las capas, ¿sí? Vemos cómo está invadiendo, vean todo aquí cómo se ve muy bien las interfaces y vemos en esta parte que nos puede hacer. Aquí este es como todo el ultrasonido endoanal, endorrectal, es operador dependiente, podemos subclasificar más a los pacientes, pero bueno, tener en consideración esto. Comparando con N, el ultrasonido nos va a aumentar la especificidad si hacemos una biopsia por aspiración fina, que la tomografía helicoidal hasta en un 90% de precisión. Tenemos, vean la aguja, ¿sí? La penetración al ganglio. En este estudio encontramos que el 87%, ¿sí?, de las tomas con aguja fina fueron positivas a un tumor, comparado sin
el ultrasonido nomás con identificar y decir tiene nódulos positivos, nos da una precisión diagnóstica de 74%, a tomografía que nos da 51% de precisión o especificidad diagnóstica. Entonces, obviamente, al meter la biopsia, el paciente tenemos una precisión diagnóstica que no más son inflamatorios, que si no son positivos estos pacientes. Y la estadificación de M pues nos puede dar esta imagen de ese esófago desde tercio, medio, tercio inferior, hasta poder meterse a distancias con el tronco celíaco y poder valorar en ese mismo momento la invasión de nuestro paciente, por eso va a aumentar su especificidad. ¿Qué aporta frente a otras técnicas? ¿Sí? Que podemos ver tumores intramucosos, que una endoscopía normal nomás vamos a ver una protusión, ese paciente que tiene disfagia y no podemos encontrar, la tomografía nos puede decir que no ve nada, entonces nos da esa ventaja, nos puede decir con exactitud la extensión en longitud del tumor, si está tomada la ventana ortopulmonar, o hacia abajo el tronco celíaco si ya tiene, porque la tomografía nos dice que está limpio, entonces son una gran ventaja, ¿sí? Nos puede dar perfectamente esa relación de invasión con la carina, ¿por qué? Porque el subcarinal podemos perfectamente biopsiarlo, en todo paciente siempre lo vamos a encontrar arriba de 2 centímetros, 3 centímetros, es un proceso inflamatorio normal por la ciudad donde vivimos. Nos puede identificar hasta adenopatías menores de 1 centímetro en tronco celíaco, un diagnóstico precoz de recidivas de las anastomosis, esa es otra ventaja, y contraindicación de cirugía en tumores que invaden órganos vencinos con un T4. Entonces, perfectamente podemos identificar y decir a ese paciente, pues bueno, radio o una neoadyuvante y qué hacer con ese paciente. Entonces, vamos a ver, tenemos la interfase de la luz de la mucosa, que algunos lo consideran como no capa, pero bueno, algunas bibliografías van a encontrar como la capa 1, pero la primera capa va a ser la mucosa, que es la interfase. Vean esta capa hiperecoica, hipoecoica, y así vamos a ver hasta ver perfectamente la adventicia. Aquí vamos a encontrar en el esófago una situación anatómica, vamos a encontrar, ¿sí?, el cuerpo vertebral, ¿sí? Y la aorta inmediatamente la vamos a ver perfectamente, lo cual nos puede hacer una sombra, pero bueno, identificando esto. Le vamos a tener, vamos a ver un T1, vean cómo está recordando las imágenes, pero vean aquí cómo invade, ¿sí? Toda la capa mucosa y submucosa, y llega hasta la muscular, que es esta negrita, y entonces la está respetando perfectamente, y si ven la luz, no está invadida la luz. T2, vean la diferencia, empieza ya a morder la capa, ¿sí?, negrita, ya empieza a morder, pero miren, ya encontramos un nódulo. Aquí vean lo que les dije, vamos a encontrar la aorta abajo. Pero vean cómo, con qué definición, perfectamente, tenemos esa definición del tumor. Un T3, vean, completamente está mordida la cuarta capa. ¿Sí? ¿Sí? Este es cuerpo vertebral y la aorta. ¿Sí? Vamos a encontrar otro tipo, ¿sí? Vean cómo sus capas, ¿sí?, perfectamente. Aquí podemos variar un poquito en el aspecto de decir anterior o posterior. En el ultrasonido endoscópico no hablamos de anterior ni posterior. Aquí nomás hablamos que está el tumor invadiendo. Nos podemos guiar que está cerca del cuerpo vertebral o la aorta. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es el cuerpo vertebral? Porque los as van a chocar y nos van a producir una sombra sónica y podemos meter Doppler color y entonces nos va a indicar que es la aorta o la tráquea, también vamos a ver. Pero vean, aquí medimos que en toda su longitud este es un T4. Aparentemente no hay ganglios positivos, pero vean aquí cómo invade y ya está comiendo hacia lateralmente, está creciendo este tumoración. Pero ¿qué otra patología nos vamos a encontrar en el esófago? Que estos tumores, en un alto porcentaje, son estenóticos. Y si recordamos la primera imagen que les puse, el endoscopio es largo, entonces limita su uso por grandes complicaciones que puede perforar. Uno, podemos someter a ese paciente ya con endoscopia previa, sabemos que es una zona estenótica, bueno, podemos dilatar de inicio al paciente para poder pasar el transductor. Si no es factible, tenemos otro artefacto que se llaman minisondas, que también nos dan megahertz, que introducimos por el canal de trabajo que tiene ese mar de 3.5, metemos la minisonda, ¿sí?, y le echamos agua al paciente, ¿sí?, irrigamos agua y nos va a dar la ventana y podemos ver perfectamente
¿sí? Esta situación del esófago. Con 3 milímetros podemos tener un ultrasonido endoscópico, aunque esté estenótico ese paciente. ¿Por qué? Esta es una minisonda, vean el tamaño. ¿Por qué? Porque nos puede hablar de la invasión y nos va a hablar de la profundidad de los ganglios que estén positivos. ¿Qué tenemos? Aquí, en tomografía, si vemos un ganglio, bueno, no podemos hacer una diferencia si es bueno o es malo. En ultrasonido endoscópico vamos a tener dos características. El ganglio maligno es hiperecoico, borde liso, forma redondeada y por lo regular tiene más de 10 milímetros. O sea, hablamos que son los ganglios bonitos que identificamos rápidamente, que son los malos. Y los ganglios benignos tenemos una ecogeneidad mixta, borde irregular, forma elongada y menos de 10 milímetros. Veamos la diferencia en los ganglios. Entonces, una vez teniendo ese ganglio, podemos tenerlo más grande. Entonces, por ultrasonido endoscópico podemos predecir, sin tomar una biopsia, que son positivos de acuerdo al tamaño. Las minisondas nos ofrecen esta ventaja que el paciente con estenosis podemos llegar en el sitio donde está el tumor exofítico vegetante, podemos tomar esa imagen y nos va a dar de la profundidad. ¿Para qué? Para que el cirujano plantee qué le podemos ofrecer a ese paciente. Veamos otras imágenes, ¿sí? Cuerpo vertebral ahora, y vean este nódulo, ¿sí? Y estamos en la crura diafragmática, aquí está el haz de la crura diafragmática, y vean que tiene este nódulo positivo y el gran tumor que tiene, ¿sí? Y otro nódulo positivo. Entonces eso nos da las ventajas del ultrasonido endoscópico que la tomografía no nos puede dar. ¿Por qué? Porque vamos a ver directamente la lesión y poder decir, este paciente se hace como una endoscopia convencional por lo regular. El carcinoma de esófago, si adaptamos a esto, ultrasonido endoscópico más biopsia por aspiración sin demostrar una técnica más en costo eficaz, porque en el momento hacemos una citología, en el momento que está el paciente tenemos nuestra célula y podemos saber en el momento cuando sale el paciente si es positivo o no. ¿Sí? Porque en la estadificación del cáncer esofágico no metastásico, pues evita la cirugía innecesaria al detectar existencia de ganglios metastásicos en la región celíaca. Si el paciente ya tiene ganglios positivos, primero le damos neoadyuvancia y después valoramos si podemos rescatar a ese paciente, pero de entrada ya aunque no sea estenótico, que sea un tumor, un T3, pero tiene positivo CM1, pues va a ser difícil que le podemos ofrecer algo, ¿sí? Identifica el 80% de los cánceres de esófago irresecables. Esa tiene esa ventaja. Igual, volvemos a lo mismo, operador dependiente de quién nos puede realizar esto. Entonces, la exactitud puede ser mejorada cuando se realiza biopsia por aspiración de hoja final, lo cual se hace en nódulos que son accesibles y en los cuales no se interpone el tumor primario en la ruta de aspiración, porque ese es el otro compromiso que tenemos. Atravesamos sobre el tumor, pues nos va a traer, vamos a decir que es positivo, entonces por eso tomamos de tronco celíaco o tensión medio, dependiendo de la ubicación del primario, para no estar cerca. Y eso, este estudio encontramos que en tomografía tenemos 29 a 89 y el ultrasonido nos da 71 a 79 y con una biopsia por hoja fina nos da el 73 a 93% de positividad. También va a ser dependiente, ¿sí? Operador dependiente, porque de acuerdo a los pases que se le hagan sobre el nódulo, pues va a ser la exactitud de las células que vamos a extraer para que el patólogo las pueda tener, porque luego nos reporta que son puros eritrocitos. Eso también tenemos el problema, ¿sí? La exactitud del ultrasonido endoscópico es pobre en este contexto, tal vez debido a la incapacidad de diferenciar entre inflamación y fibrosis post-tratamiento residual en los pacientes post-neoadyuvante. Aquí si nos limitamos en el cáncer de recto sí tenemos una mejor expectativa, pero el paciente radiado o con quimio sí tenemos pobres resultados. Incluso si combinamos con biopsia de aspiración pide por este método es inadecuado para evaluar respuesta postquirúrgica. Esto no podemos decir, se han hecho varios estudios en el cual no puede haber una gran diferencia significativa y quedamos en ese paciente que tuvo esta lesión. Cáncer gástrico. Es la única utilidad del ultrasonido endoscópico en el caso incipiente y lesiones submucosas. No vamos a hablar que si tenemos una clasificación avanzado, que le hacemos un ultrasonido. Solo va a tener en el cáncer avanzado si tenemos esa duda de ese paciente con linitis plástica, mientras no tiene otra utilidad, solo en el incipiente. Se ha demostrado superior frente al ATAC con el diagnóstico de extensión locorregional, aproximadamente 85% para N y 80% para N. Cáncer avanzado cardial es fundamental para descartar la extensión de tumor esófago distal, evaluación de los pacientes con sospecha de linitis plástica. Entonces vamos a encontrar sus limitantes, pero bueno, para aquellas lesiones como los GIF podemos encontrar. Entonces encontramos que el ultrasonido ha demostrado ser más eficaz que el ATAC en estudio de extensión nada más.
¿no? Para ver esa extensión local como el cáncer de esófago. Menor relevancia en el manejo terapéutico porque, bueno, nomás vamos a tomar, nomás vamos a decir tiene ganglios o no tiene ganglios. Y ahí vamos a tener que en este estudio de ultrasonido, ¿sí? Con toma de biopsia, con T, tenemos 86% contra tomografía 76%. Y nódulos es donde tenemos una mayor especificidad de 90% comparada con TAC con 70%. Es donde vamos a ver en N, es donde vamos a ver una gran diferencia en ultrasonido endoscópico comparado con T y N en esófago, que en los dos nos lleva a gran diferencia. Vamos a tener situaciones especiales. Cáncer incipiente, esa es la mejor indicación. Tenemos que recordar que los japoneses y la clasificación de París para lesiones polipoideas o úlceras pequeñas en cáncer de estómago, de acuerdo a la mucosectomía que se le va a realizar, es la mejor herramienta y para poder identificar qué tanto. Recuerden que el cáncer incipiente podemos hacer mucosectomía hasta la muscular. De ahí para atrás ya no podemos porque ya se considera avanzado, pero podemos tener un incipiente que tiene lesiones ya con en mucosa un T2, pero tiene N positivo hasta M positivo y es un cáncer incipiente, aunque le hagamos mucosectomía no va a tener buenos resultados. Los japoneses son los que tienen aquí en América, principalmente en Centroamérica, los costarricenses son los que tienen más experiencia aquí para hacer mucosectomías, grandes resecciones de la mucosa, y los asiáticos que son los que más tienen. La extensión esofágica distal nos va a dar para ver ese nivel cardial, porque recordemos que ha aumentado la predominancia del cáncer cardial comparado con el cuerpo. Recordemos que el estómago, tenemos cuerpo y antro de una mayor incidencia que en toda la región. Y una linitis plástica y un linfoma MAC. ¿Sí? Podemos hacer esa gran diferencia porque macroscópicamente el endoscopista nos puede hacer esa diferencia, pero no la profundidad, y así tenemos. ¿Por qué? Veamos unas imágenes, veamos esta lesión que tenemos aquí, que pues está cerca del píloro, pero pues como que hay una protusión, metemos el ultrasonido y vemos que es una lesión submucosa que está en la muscular, ¿sí? Esta es la aorta y vemos que aquí en el celíaco hay ganglio positivo de esta lesión. Y esta es la imagen característica de la linitis plástica. Vean cómo invade desde la mucosa hasta la serosa todo este engrosamiento que vamos a tener en toda la capa mural del estómago. La linitis plástica, la infiltración neoplásica, confiere una importancia a rigidez de la pared gástrica, se presenta como un marcado engrosamiento de la pared gástrica a expensas de todas las capas, especialmente la submucosa. Regreso y vean cómo esta parte, pero vean cómo estos pseudópodos o brazos que salen, que así hacen referencia, que vean cómo ya está invadiendo todo. ¿Sí? Vamos a ver unos cortes, ¿sí? Esófago, aorta, y vean a un lado de la aorta, en el cardial, ¿sí? Vemos cómo está invadiendo ya toda la masa, todo el fondo. Y vean en la otra imagen cómo está el ultrasonido, todo el estómago, con nódulos positivos, y vean la gran masa que está mordiendo todas las capas y el engrosamiento que puede tener nuestro paciente. Un T3. Vean cómo el estómago, los pliegues, aquí podemos tener limitado, aspiramos al paciente, inflamos el globo y nos pegamos directamente nos pegamos y vean cómo el tumor está invadiendo hasta las estructuras que va a tener este paciente. Vean este otro, vean, medimos la pared, ¿sí? Y puedo no tener aquí otro ganglio, pero vean cómo el engrosamiento de todos los pliegues. Otra ventaja que podemos encontrar del ultrasonido gástrico es en aquellos pacientes que aparentemente con hipertensión portal vamos a ver muy bonitas, ¿sí? Los racimos de uvas de las varices esofágicas en este paciente para ver varias varices gástricas, fúngicas. En el mediastino, pues lo único que vamos a poder tomar directo, ya también hay broncoscopios con ultrasonido. ¿Para qué? Introducimos el bronquio para aquellos tumores que no podemos ser accesibles, pero principalmente el mediastino, ¿sí? Sospecha de cáncer de pulmón, adenopatía mediastinal de más de 1 centímetro, sospecha de cáncer de pulmón primario adyacente al esófago, estadeje mediastinal, cáncer de pulmón de células no pequeñas, afección mediastinal. El PET, vamos a tener una mayor en páncreas, una mejor definición en PET y también en pulmón con sospecha de cáncer pulmón, valoración invasión tumoral T4 en tumores centrales localizados y restadificación mediastínica tras quimioterapia de inducción o diagnóstico de sarcoidosis y diagnóstico de adeenopatías mediastínicas de origen desconocido. Eso es lo que nos puede dar el ultrasonido mediastinal. Y
Vamos a tener, vean, todos los relevos ganglionares, todo lo que podemos tener accesible, igual el bronquial nos va a dar esa definición por los tumores estenosantes que puede tener esto. Entonces, la gran ventaja del ultrasonido permite visión de espacio paraesofágico, ventana ortopulmonar y región subcarinal. La más accesible que siempre vamos a tomar, ¿sí? Va a ser la región subcarinal, que es el nivel 7. De ahí vamos a lesiones submucosas, que ese es el otro que el endoscopista nos reporta que hay una protrusión, ¿sí?, en la pared. Entonces vamos a ver, como mencioné al principio, vean estas lesiones, diferentes lesiones que podemos encontrar submucosas. Recuerden que el tumor primario o benigno del esófago son los leiomiomas, que pueden causar disfagia en el paciente y los podemos encontrar en tercio inferior. Vamos a tener, distingue una compresión extrínseca, ¿sí?, con una seguridad del 95%. Así, las lesiones submucosas, nada más haciendo el ultrasonido podemos valorar. Menos de 5 centímetros se considera un margen que es benigno y podemos observarlo. Tomamos la biopsia y de acuerdo al número de mitosis que puede contener ese GIR, podemos encontrar y reportar si es maligno o benigno y seguirlo observando. Identifica naturaleza vascular, existencia de las estructuras vasculares intramurales, tamaño, apariencia del margen externo del tumor, características ultrasonográficas y la capa del origen del tumor, si es de la muscular, si es de la submucosa. Pero con el movimiento de la biopsia por aspiración fina podemos dar esa precisión. Por más, porque dicen muchos endoscopistas que, no, si yo veo, le estoy muerde y muerde en el sitio, no van a llegar, porque tienen que rebasar la submucosa para poder llegar a la lesión. Y vamos a tener que la ruta clínica en el manejo de un tumor submucoso, una vez identificado por endoscopía, hacerle un ultrasonido endoscópico. Si el paciente no se encuentra asintomático, si es asintomático, bueno, vamos a regar la ruta crítica del ultrasonido, signos ecológicos de malignidad, más de 4 centímetros, ¿sí?, y hacemos una resección quirúrgica de la lesión. ¿Sí? Si el paciente no tiene más de 4 centímetros, vigilancia con ultrasonido de 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque no van a crecer tan rápido esos, pero bueno, eso va a depender ya de la especificidad o del estirpe histológico que nos va a dar y el número de mitosis, porque puede haber tumores menos de 4 centímetros con más de 5 mitosis por campo, se considera ya maligno este paciente, este GIF, ¿sí? Veamos aquí esta lesión que tenemos, limpia. La mayoría pueden debutar y cuando son grandes es cuando debutan con sangrado tubo digestivo, son muy evidentes la lesión. Y veamos cómo le hacemos el ultrasonido, cómo está la muscular, la submucosa y de ahí abajo hasta la muscular. La está respetando y perfectamente redondeada. Por lo regular lo vamos a encontrar en el antro y en el fondo gástrico estas lesiones. En el vídeo pancreático, el rol del ultrasonido es detección de masas pancreáticas sospechosas no definidas por técnicas de imagen, tomografía o resonancia. El ultrasonido tiene una mayor sensibilidad para masas menores de 3 centímetros, con mayor ventaja en menores de 2 centímetros contra ultrasonido contratal del 97 al 73%. Para determinar resecabilidad 91% contra 76% con compromiso vascular. Podemos dar específicamente, aunque la tomografía en la reconstrucción nos puede ser compromiso, pero en tumores más grandes, en tumores pequeños el ultrasonido sí nos va a definir ese compromiso del 91 al 64%. El ultrasonido endoscópico no es entidad que se utiliza para determinar tamaño y locación del tumor, vías hepáticas, compromiso ganglionar, vascular, obtención de muestras para análisis citológico, BAF. La precisión diagnóstica de T es del 82% y de N 68%, siendo muy superior a la ultrasonografía abdominal y la TAC en tumores inferiores a 2 centímetros. La ventaja es el tamaño. Y como dice la clasificación, vamos a partir de 2 centímetros para irlo clasificando como el tamaño del tumor y de ahí su resección. Contra PET, contra ultrasonido y tomografía, más eficaz en estadio GDM, sensibilidad 70%, eficiencia 95%. Similar en estadio GN, menos eficaz en estadio GT, baja el tipo de tumor, ¿sí?, porque es el tamaño. Pero bueno, ante PET, la única desventaja que podemos encontrar en el PET es la invasión a hígado, que puede ser más específico en el PET por la captación del radiofármaco, pero de ahí no hay mucha diferencia que podemos encontrar. Veamos esta masa, ¿sí?, aquí toda hiperecoica, ¿sí?, que en la tomografía nos dijeron que nomás había una zona difusa
que involucraba la cabeza pancreática o el proceso uncinado y el paciente tiene periodos de ictericia. Hacemos el ultrasonido y encontramos, vemos, y hasta nódulos positivos. Y vean cómo se extiende la masa, todo el proceso uncinado. Pero la clásica que vamos a encontrar, que este paciente, vamos de abajo hacia arriba, colédoco, que llegó ictérico, el endoscopista que llegó con colangitis, ¿por qué? Le puso una prótesis, un drenaje, mejoramos las condiciones del paciente y después le hacemos el ultrasonido endoscópico donde le encontramos ciertas calcificaciones y esta masa. ¿Sí? Otro corte más sagital hacia la ámpula, veamos el tumor, cómo está, y esta es la prótesis que está tomando el colédoco. ¿Sí? Con un ganglio positivo, ¿sí? Otra, vean todo el tamaño de la masa, inespecífica, ¿sí? Todos los haces y vemos encontrando. Y otra que vamos a encontrar, que la tomografía nos va a decir colédoco dilatado y Wilson dilatado, pero no podemos ver nada, ¿sí? Y vemos aquí, colédoco, Wilson, porta, y vean aquí el tumor. Recuerden, Wilson más de 2 milímetros, ¿sí? Algo está obstruyéndolo. Cabeza en promedio 2 a 3 centímetros, lo que nos puede medir la normalidad. Y así vamos disminuyendo. En algunos un poquito puede llegar hasta 5 centímetros. Si agarran desde el proceso uncinado, pero en promedio podemos ver 2 centímetros. ¿Sí? Y vean aquí el Wilson nos está midiendo 0.31 centímetros. ¿Sí? 3 milímetros ya está midiendo aquí. Entonces ya encontramos una gran, o la masa que es difícil observar en lesiones quísticas del páncreas. ¿Sí? La tomografía nos da una imagen difusa en la cabeza, ¿sí? Con dilatación, ¿sí? Del conducto pancreático principal, y al hacer ultrasonido endoscópico perfectamente podemos decir neoplasias papilares intraductales, ¿sí? Perfectamente las podemos definir como ven en esta imagen. Criterio de resecabilidad con exactitud del 55 al 94 de operador dependiente. Pérdida de la interfaz entre tumor y pared del vaso, tumor en la luz del vaso, vasos colaterales, irregularidad de la pared del vaso. Son de los criterios ecosonográficos que podemos reportar a un paciente de que ya va a valorar el oncólogo. Veamos volvemos prótesis, ¿sí? Y ese tumor que podemos accesible tomar una biopsia, ¿sí? Aquí el colédoco con su prótesis y vean cómo la imagen anterior. Colédoco, cómo termina y la masa. Y pancreático, conducto principal, colédoco, porta y vean cómo está invadiendo. Uno de los centros donde mayor, como ven las imágenes en cancerología, ahí fue donde yo me formé, hice el curso de ultrasonido endoscópico, nomás en la Ciudad de México tenemos centro médico y cancerología como centros de alta especialidad para hacer especialidad de ultrasonido endoscópico. No es un curso de adiestramiento, es un curso de 1 año, ¿sí? De ultrasonido endoscópico en estas 2 sedes, y lo cual tiene un reconocimiento universitario como de alta especialidad. De ahí tenemos que la exactitud para el gene está entre el rango de 64 a 82%, el ultrasonido endoscópico aumenta la sensibilidad con la biopsia de observación fínica en 95%. El número de pases necesarios para dar una muestra adecuada en promedio es de 5 a 10 para el diagnóstico citológico adecuado. Aquí va a surgir la duda, ok, y si tenemos una neoplasia quística, aquí tenemos el otro. Si es un tumor mucinoso, tomamos la biopsia por aspiración y vamos a medir antígeno carcino embrionario. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico de esta neoplasia de tumor. Veamos cómo vean este ganglio, lo medimos, ¿sí? Los pases para poder hacer una biopsia, aplicamos Doppler color para que no haya ningún vaso que esté cerca para poder penetrar y perfectamente podemos penetrar en el centro de los pases y tener un diagnóstico citológico inmediatamente en ese momento. Las neoplasias quísticas, signos sospechosos de malignidad por ultrasonido, engrosamiento de los septos o de la pared del quiste, vegetaciones intraquísticas, presencia de contenido espeso o sedimento, lesión unilocular mayor de 3 centímetros de diámetro y nódulos parietales que podemos encontrar en estos pacientes. Y componente sólido de la pared de un quiste, vegetación parietal con invasión del parénquima pancreático adyacente, ganglios linfáticos de aspecto maligno, invasión vascular y metástasis hepáticas, para hablar de una neoplasia quística maligna.
Y como último, que sería la otra neoplasia, los tumores neuroendocrinos pancreáticos. El ultrasonido endoscópico es la técnica de lesión en la localización de preoperatoria de tumores endocrinos. Sensibilidad del 90% en detección de insulinomas o gastrinomas pancreáticos y tumores de 3 milímetros los biopsiamos y podemos saber exactitud y ubicar si es o no un tumor endocrino en nuestro paciente. Puede realizarse biopsia por aspiración en lesiones menores de 1 centímetro, aumenta la sensibilidad diagnóstica, sobre todo para los no funcionantes. Y podemos ubicar si se encuentra en la cabeza, en el cuerpo, una topografía más exacta para el cirujano para su resección. ¿Sí? Es lo que les quería platicar, aspectos fundamentales sobre el ultrasonido. Muchas gracias, Oscar.